Primera de Corintios capítulo 3. ¿Lo tenemos? El versículo 9 de Primera de Corintios 3. El versículo 9. Solamente ese versículo. Dice así la palabra del Señor. Porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios. ¿Y qué más? Edificio de Dios. Vuelvo a leerlo ya que es tan cortito. Porque nosotros somos colaboradores. Miren si eso es una labor importante, importantísima, que somos colaboradores. Eso quiere decir, un colaborador es uno que se une a otro para llevar a cabo una labor, llevar un determinado fin sobre lo que se va a hacer. Y dice que nosotros somos esos ayudantes de Dios para aquella obra y labor que Él quiere hacer. Ahora, no solamente dice colaboradores de Dios, dice que somos la labranza de Dios. ¿Y qué es la labranza? Es el huerto de Dios. Lo que se siembra, que se cosecha, que sale, eso es lo que es la labranza de Dios. Nosotros somos fruto de eso que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y que luego resucitó. Lo que Dios en su plan de salvación, ahora nosotros hemos venido a hacer esa labranza, ese fruto. Por eso es que somos, ¿qué? Importantes para Dios. Pero sobre todo da un detalle más y dice edificio de Dios. Mire cómo aquí se lo está poniendo la misma palabra. Dice que nosotros somos como el edificio de Dios. En Primera de Corintios capítulo 12, no lo tienes que buscar, y ya en una ocasión hablamos sobre ese capítulo, nos compara a nosotros y nos hace ver que somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Que todos nosotros, los redimidos por la sangre de Cristo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y que dentro del cuerpo cada uno tiene diferentes funciones. Y por eso es que somos ¿qué? Porque dentro del cuerpo de Cristo tenemos diferentes clases de funciones. Pero lo que quiero enfatizar y enfocar es que aquí en la Escritura, en esta parte de Primera de Corintios, el capítulo 3, dice, y el versículo 9, dice que somos el edificio de Dios. Más adelante, ahí mismo en 1 Corintios 12, ahí entonces dice que nosotros somos ese cuerpo de Cristo. Y nos compara con el cuerpo de Cristo. En Primera de Pedro, el capítulo 2, dice Pedro, hablando también de la iglesia, que ahora nosotros hemos pasado a ser la casa espiritual de Dios. Nos dice que somos el edificio, que somos el cuerpo de Cristo, y ahora Pedro lo pone de otra forma, diciendo que somos la casa espiritual de Dios. Y que esta casa espiritual de Dios, que somos nosotros la iglesia, dice, nosotros como piedras vivas, vamos formando esa casa espiritual de Dios. Y nos compara como esas piedras vivas, en la cual una casa se va construyendo. En la antigüedad, para el tiempo del apóstol Pedro, las construcciones de las casas y viviendas no eran como las que tenemos hoy día. Y es ahí donde el apóstol Pedro está enfocándose en esa casa. Quizás las muchas casas, quizás la que él vivía, o muchas más que él conocía, las casas se construían en piedra, algunas en barro, pero muchas se construían en piedra. Y esas piedras se iban colocando una a una hasta ir formando ¿qué? La casa. Y fueran piedras que ellos mismos iban cortando y hacerlas cuadradas
las iban colocando, o tal vez en su forma natural. Y muchas estructuras que hoy día podemos ver de los tiempos antiguos, podemos ver piedras que eran cortadas y cuadradas, o tal vez piedras que en su forma natural se iban colocando. Lo que quiere dar aquí el énfasis, la escritura, es que para ir formando esa casa, que es la casa espiritual de Dios, esas piedras vivas que somos nosotros, se tienen que ir colocando en su lugar para que se pueda lograr formar esa estructura. Aquí, en lo que el apóstol Pablo está hablando acá, en 1 Corintios 3:9, dice que ahora nosotros somos el edificio de Dios. Y como un edificio se levanta, asimismo se levanta. Nosotros, nuestra iglesia, los que somos los redimidos, se va levantando como un edificio. Ahora, son importantes los materiales que se van a usar para levantar un edificio. Son importantes. ¿Verdad que son importantes? Son ¿qué? Necesarios. Y son útiles para poder levantar ese edificio. Aquí tenemos varios hermanos que saben de construcción. Algunos trabajan directamente en construcción, otros conocen de construcción, saben hacer sus cosas, saben cómo se emplean los diferentes materiales. Y es importante cuando se va a construir tomar ciertos cuidados y medidas. Ahora, si nosotros, dice la Escritura, que somos el edificio de Dios, y cuando miramos un edificio, sabemos las diferentes partes que tiene un edificio, entonces es ahí donde nosotros nos vamos a colocar como edificio de Dios, qué parte o qué labor yo estoy llevando a cabo, ejerciendo para seguir levantando el edificio del Señor. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Entonces, esto es importante para Dios. ¿otra vez? Soy importante para Dios. Uno dice soy, otro dice somos, pero estamos todos ahí. Los materiales son importantes, son necesarios, útiles para levantar el edificio. Para levantar el edificio se necesitan clavos, ¿cierto? Y se necesita madera. ¿Y qué hace el clavo? El clavo va a sostener esa madera para que esté en su lugar, y a la misma vez la madera va a hacer su labor. Pero la madera no va a poder hacer su labor si no está aquí el clavo. Hay ciertas partes dentro de la construcción que en vez de un clavo se necesita uno que gira. ¿Cómo se llama ese? Un tornillo. Oye, ustedes saben de construcción. Y cuando ese tornillo, si no se pone en el sitio donde debe de ir, eso que el tornillo está sosteniendo no se va a poder sostener. Así que tanto es importante el uno como el otro. Y tenemos el cemento, el concreto. Y para emplear el concreto, depende del tipo de concreto que se va a usar, pero queremos un edificio, tiene que ser fuerte, ¿verdad? Entonces se emplean tres clases de elementos para hacer el concreto. Está la arena, está la piedra, y está aquí el cemento en sí, que está hecho polvo. Ahora, si ponemos y juntamos la piedra con la arena y el cemento, y lo tratamos de poner, ¿se va a sostener? No se va a sostener. ¿Qué necesita esos tres elementos para que se pueda sostener bien? Agua. El agua tiene que ser clave para que un cemento, un concreto, pueda ser efectivo. Así es que la piedra por un lado, la arena por el otro, el cemento, pero si no está el agua, no va a poder funcionar. Podemos echarle agua a la piedra y a la arena, pero si no está aquí el cemento, no va a funcionar.
Y podemos poner piedra, podemos poner cemento, podemos poner agua, pero si no está ¿quién? La arena tampoco. Y así, dependiendo del tipo de estructura, también es necesario la piedra. Todos juntos complementan esa tarea y esa obra. Cada uno hace su función, pero todos juntos van a realizar la obra completa. ¿Me estoy explicando? Entonces, Esto es muy importante. empezamos con soy, ya estamos diciendo todos somos. Pero está bien, no importa. Lo importante es que somos, ¿cierto? Pero cada uno, yo quiero que nos miremos individualmente. Cada uno individualmente. Todos somos importantes, todos los materiales de un edificio son importantes, pero cada uno hay que mirarlos la labor que realiza individualmente. Amén. Amén. Así es que Soy importante. déle un aplauso al Señor. Eso salió bonito. Eso salió bonito. Ahora, ¿qué pasaría si de momento el clavo se cansa de aguantar esa madera por tanto tiempo? Y dijera, ya esta madera me cansa, ya no la aguanto, ya no la soporto. Y el clavo dice, cuando hace frío me aprieta la madera porque se encorre, ¿verdad? En el frío. Cuando hace calor, ¿qué pasa con la madera? Se expande. Dice, cuando no me aprieta mucho, entonces se me afloja y ya me cansa esta madera. Yo me quiero ir de aquí. Y si el clavo se sale, ¿qué va a pasar con la madera? Se cae. No va a poder hacer bien su función. Y si por el otro lado la madera es la que le molesta al clavo, dice, ya yo no aguanto este clavo, me tiene ahogado todo el tiempo, y se quiere salir la madera, ¿qué va a pasar con el clavo? No va a poder hacer su función. Y si la piedra se quiere salir del cemento, ¿qué va a pasar? Y si la arena se quiere salir del concreto, o se quiere salir el mismo cemento, se va a caer la estructura. Por eso es que cada uno de esos elementos componen toda la estructura. Y cada uno es necesario haciendo la labor para lo cual fue constituido y establecido. El clavo se hizo para una función en particular. El tornillo se hizo para otro tipo de función. El concreto, el cemento se hizo para otra función. ¿Y qué pasaría con la varilla? Necesitamos la varilla también para un edificio, ¿verdad que sí? Todos los que sean de construcción mueven la cabeza así. Si no, se nos cae el ¿qué? Se nos derrumba todo. Se nos derrumba. Y si la varilla decidiera decir, ya me cansé de esto, ya no aguanto más, y se quisiera salir, ¿qué va a pasar con...? Se colapsa todo, ¿verdad? Se viene abajo. Esa misma manera, cada uno tiene una función. Y si son hecha una pared de bloques, y los bloques ya se cansaron de aguantar la estructura, y se quieren salir, se va a venir abajo. Las vigas que se colocan para sostener las partes más pesadas, y de momento la viga dice, ya también yo no quiero hacer más nada, se cayó, se derrumba. Por eso es importante entender que la misma palabra de Dios nos llama que somos el edificio de Dios, el lugar donde el Señor va a vivir y va a habitar. Pero si cada uno de los elementos que componen ese edificio de Dios dejara de hacer su función, el edificio se puede caer y el edificio se puede derrumbar. Y grande, grande va a ser la tragedia. Amén. Así es que Es importante para Dios. en una ocasión estuve viendo porque también pues me entretengo con cosas también. Estuve viendo un juego porque me gusta, y cuando lo puedo ver, y sobre todo cuando están en las finales,
los juegos de baloncesto. Me encanta, me entretiene. Es algo sano, ¿verdad que sí? Y entretiene a uno, y me gusta ver cuando no es mi equipo favorito, porque así no sufro tanto. Disfruto el juego, veo que aquel lo hizo bonito, el otro comete errores, y yo no sufro. Mire, ha habido ocasiones que en un canal están dando mi equipo y en el otro canal no están dando, y yo más veo el del otro canal. Porque cada vez que veo los errores que se cometen, uno que los sufre, le causa dolor, emociones, y yo prefiero. Pero un equipo que ha roto, como llamamos, los récords de este año. No sé si saben mucho algunos sobre esto, pero ha roto muchos récords, y un equipo joven y que ha superado en una manera espectacular. Entonces, uno de sus jugadores estrellas lo entrevistaron. Después que termina el juego, entrevistan a uno de los jugadores más claves. Y la entrevista fue: ¿qué es lo que ha hecho que este equipo haya tenido tan buenos juegos y que esté ganando tantos partidos y que esté alcanzando todos estos récords y está rompiendo récords? Y me impresionó, me impactó la contestación que dio ese jugador. Dijo: porque estamos trabajando en equipo. Estamos trabajando en equipo. Y ustedes saben que los que juegan, cada cual tiene una posición, un lugar. Y cada uno se preocupaba por su lugar, pero a la misma vez proteger y ayudar a su compañero. Hay equipos donde si hay 2 o 3 estrellas, ¿quiénes quieren ser los que sobresalgan? Las estrellas. Pero no se puede ganar por 1 o 2 personas. Se gana cuando todos trabajan y todos participan en equipo. Y eso me impactó, me impresionó. Y tiene varias estrellas. Sin embargo, todos buscan ayudarse y protegerse. Y en esa ayuda, en esa protección, buscan quién pueda hacer la mejor jugada. Lo importante no es quién se robó el espectáculo. Lo importante es quién ganó el juego. Lo importante es llegar a poner esa pelota, esa bola dentro del canasto. Si otro lo puede lograr mejor que el otro, pues vamos a pasársela a aquel, porque aquel está más cerquita y lo puede anotar. Es el trabajo en equipo, pero cada uno haciendo la labor que tiene que hacer. Y decía él, al que le entrevistaban, decía: entre nosotros no hay superioridad. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién no lo hace mejor? Entre nosotros no existe el celo ni la envidia. Entre nosotros lo que hay es un verdadero compañerismo. Y yo me quedé impactado por esa contestación, porque eso es ha sido la clave para que ese equipo tenga los logros que han alcanzado. Estuve viendo en otra ocasión las noticias y entrevistaron a un empresario, el presidente de esa compañía. Eso fue una empresa en Sudamérica, y esa compañía empezó prácticamente de la nada y ha ido en un auge y aumento, crecimiento, que los de las noticias decidieron hacerle una entrevista a qué se ha debido en tan poco tiempo el crecimiento masivo que ellos han tenido y han alcanzado. Y entrevistaron al dueño, el presidente de la compañía. Y es una compañía que está en Sudamérica. En este momento no recuerdo exactamente si fue Chile, Uruguay, Paraguay, Ecuador, uno de los países,
de Sudamérica. Pero no me impactó tanto de qué país era que se estaba dando esa compañía, sino qué es lo que estaba ocurriendo para que esa compañía esa empresa pudiera tener el éxito que estaba teniendo. Y cuando están entrevistando al presidente y le preguntan a qué se ha debido el éxito de esta empresa, que nos pueda decir, dice, ¿sabe cuál es? El trabajo en equipo de los empleados. Volvió a repetir las mismas palabras que había dicho el otro, que no se conocen. El trabajo en equipo de esta empresa. Pero añadió, aparte de cada uno haciendo su labor, cada uno entendiendo su responsabilidad, cada uno día a día manteniendo que esa labor se hiciera y fuera más efectiva cada vez más. Lo otro que me impactó de él en su explicación por qué han tenido ese éxito fue porque dentro de la empresa cada día los empleados, dice, llegan entusiasmados, llegan motivados, llegan con un deseo de venir a trabajar. Y él lo decía, nosotros simplemente hemos establecido los principios sobre esta compañía, donde quiera el principio, ¿verdad? Reglas, regulaciones. Solamente hemos establecido los principios, le he compartido la visión sobre la empresa, hasta dónde podemos seguir alcanzando, y ellos mismos se han dedicado a tomar en serio, ser como parte, que se sienten contentos y orgullosos de ser parte de esta empresa, y ellos mismos se han motivado a sí mismos. Yo no hago nada más que ver y saber que están trabajando y cómo van las cifras de esto, las cifras de lo otro, pero ellos mismos están motivados porque saben lo que tienen que hacer. Cada cual estaba haciendo su propia labor. Y cada cual sabía cuál era su responsabilidad. No tenía que hacer mucho él, ni echarse carga de nadie, ni estar amenazando, ni empujando a los empleados, porque cada uno, dice él, que la parte más que le impactaba a su empleado, que cada día llegaban motivados, entusiasmados, con el deseo de trabajar y el deseo de hacer su labor. Y cuando uno analiza todo esto, y la Escritura nos dice que ahora nosotros somos el edificio de Dios, y que dentro del edificio o la casa espiritual de Dios, cada uno hemos sido colocados, cada uno hemos sido puestos. Dice ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, que el mismo Espíritu de Dios nos ha capacitado y nos ha dado esos dones y talentos, y que Él nos ha colocado en el lugar que Él ha escogido ya. Y dice que Él mismo ha repartido como quiere, y que Él mismo nos ha colocado y nos ha puesto en el lugar para nosotros poder ejercer esa labor y función dentro del edificio de Dios. Unos son clavos, otros son madera, otros son viga, otros son bloques, otros son ladrillos, otros son arena, piedra, cemento, agua, pero cada uno haciendo la función como el Espíritu mismo quiere y nos ha repartido para que nosotros hagamos. Así es que soy importante para Dios. ¿Otra vez? Soy importante para Dios. El video que acabamos de ver hace un momento atrás, por eso le dije que también me impactó. Toda esa labor con el entusiasmo que ellos estaban hablando, proyectando, y ellos mismos lo declararon en esos testimonios, que con ese amor de ellos que están reflejando a Cristo, el Cristo vivo que vive en ellos, es que han impactado a toda esa comunidad. Y en la manera en que ellos están organizados, dice que lo importante es cómo nos hemos organizado. Y unos hacen aquella labor, otros hacen esta, otros hacen aquella. Y en esa labor todos han formado el equipo. Y cómo han impactado aquella comunidad
y aquella comunidad ha sido alcanzada para Jesucristo. Si se fijaron en la última parte donde estaban todos cantando y cantando Yeshua, que ellos mismos no saben ni quién era Jesús, que después, pero se unían. ¿Por qué? Porque dice, como ellos dijeron en su testimonio, y cada día nos sigue llegando gente que no sabemos de dónde están saliendo, pero es por el impacto que aquellos que están recibiendo ahora tan entusiasmados, tan motivados que están, que ellos mismos están invitando y trayendo a otros para que también conozcan de Jesucristo. Aleluya. Y esa es la parte importante. Cómo estamos trabajando, organizados, en equipo, cada uno haciendo su función, cada uno haciendo su labor, y eso es lo que va a impactar, pero sobre todo aquel que ahora está en nosotros, para que ellos no me conozcan a mí, sino conozcan a aquel que vive dentro de mí, pero que se mueve en mí, y ese que se mueve en mí tiene que ahora alcanzar a aquellos para que se muevan ellos también. Esa es la parte clave. ¿Cómo vamos a aportar de nuestra labor? ¿Cómo vamos a ser útiles, necesarios en el lugar o lo que el Señor ha puesto en mí para que ahora yo dedique a hacer por Él? ¿Cuánto hay de Cristo en mí y cuánto de mí tiene Cristo para Él? Puedo decir, yo tengo mucho de Cristo, pero ¿cuánto de mí tiene Cristo para Él poder hacer la obra que Él quiere hacer? ¿Cuánto de mí tiene Cristo? ¿Cuánto de mí tiene el Espíritu? ¿Cómo hay personas que son del mundo y cómo se entusiasman, cómo se motivan por simplemente aquellas cosas que son de este mundo materiales? Y nosotros, que tenemos lo más grande que puede haber en el mundo, en todo el universo, debemos más aún que ellos ser motivados y ser dispuestos para hacer la obra de Jesucristo. ¿Cuánto de Cristo hay en mí y cuánto de mí tiene Cristo para Él? En el libro de Daniel, en su primer capítulo, habla de cuando fueron tomados, los invadieron los babilonios al pueblo de Israel y los tomaron presos y se los llevaron como esclavos en cautiverio hasta Babilonia. Ellos eran jóvenes para ese tiempo, con unas ciertas capacidades que Dios les había dado, y ellos estaban poniendo todas esas capacidades al servicio del Señor. Pero llegó el momento cuando fueron confrontados por el rey de Babilonia, Nabucodonosor, de que él quería a esos jóvenes, incluyendo a Daniel y sus 3 compañeros, 3 amigos, y que fueran exclusivos para la labor, el oficio del rey Nabucodonosor. Y entre los requisitos que tenían que hacer ellos para poder ahora servir al rey, tenían que comer la comida del rey y beber de la copa del rey. A lo cual Daniel y sus compañeros dijeron: lo sentimos, nosotros no vamos a comer la comida del rey, ni vamos a tomar la copa del rey. ¿Saben por qué ellos se negaron a tomar la copa y a comer la comida del rey? Porque esa comida era primero puesta a los ídolos. Antes de llevarla al rey, esa comida se ofrecía a los ídolos, a los dioses paganos de Babilonia. Y luego que era ofrecida a los ídolos, entonces era llevada al rey, porque él tenía que honrar a esos ídolos. Cuando Daniel y sus compañeros entendieron que esa comida
iba a contaminar a su vida espiritual. Iba a ser una negación a quien ellos iban a honrar sobre todas las cosas, que era el Dios de los cielos. Se negaron. Se negaron. Y estuvieron dispuestos a sufrir o padecer por lo que fuera necesario, pero ellos no se iban a contaminar con aquellos que pertenecían al mundo. Ellos querían mantenerse puros y limpios delante del Señor. ¿Por qué traigo esta ilustración? Porque cuando uno se va a hacer un edificio y se van a escoger los materiales para ese edificio, se escogen materiales de primera calidad. Si no hay materiales de primera calidad, no hay una garantía de estabilidad, de firmeza del edificio, porque se puede caer. Está bien construido, pero si los materiales no son garantizados de primera calidad, no se puede garantizar que el edificio se pueda venir abajo. Dios nos ha escogido para hacer su edificio, pero Él quiere vidas que estén consagradas al servicio de Él. Amén. Que no estén contaminadas con porque un material que ha sido mezclado y que ha sido adulterado para ser más barato y económico no va a garantizar una estructura que pueda resistir. Nosotros tenemos que estar garantizados de tener una vida purificada, consagrada y dedicada solamente al servicio del Dios de los cielos. Que este mundo no pueda tener parte en nosotros, porque si no vamos a estar mezclados, adulterados, contaminados, y de esa manera el edificio se puede caer. Porque el edificio es para nuestro Señor. Y Él quiere un lugar donde su presencia sea regocijada y donde su presencia sea alabada y sea glorificada. Entonces, ¿qué? ¿Otra vez? Soy importante para Dios. Aquellos jóvenes estuvieron dispuestos a pagar cual fuera el precio, pero ellos no iban a doblegarse ante otro que no fuera su verdadero Dios y Señor. Ellos estaban dispuestos a lo que fuera necesario, pero con sus vidas ellos querían seguir honrando al Señor. Ellos no estaban en su templo. El templo se quedó en Jerusalén. El templo donde ellos adoraban, donde ellos servían al Señor, se quedó en Jerusalén. No solamente se quedó en Jerusalén,